Buenas tardes, bienvenidos todos al segmento ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es el sentido de esta charla, de este segmento? Básicamente es para compartir conocimientos, para crear estado de conciencia, o mejor dicho, para elevar el estado de conciencia, para ayudar a las personas a que se sientan mejor, a que tengan una vida más agradable, más feliz, a que no sufran tanto. ¿Y por qué pensamos en esta idea? Porque, por razones obvias, vivimos en un mundo, en una sociedad donde básicamente no nos falta nada de supervivencia, pero estamos constantemente sufriendo, estamos constantemente preocupados y no estamos en contacto con nosotros mismos. Entonces, creo que hay una necesidad de que las personas se entiendan, de que estén conectados con sí mismos y con otras personas. Buscamos en elementos externos, en las cosas materiales, en las compras, en la comida, en la bebida, en todo lo que es lo del mundo externo para llenar el vacío emocional, el vacío espiritual. Y creo que es necesario llevar este mensaje. Mi nombre es Iris Pitaluga y soy psicoterapeuta. Trabajo en el campo de la salud mental por muchos años y quiero contarles algo sobre mi experiencia. Desde un principio que yo comencé en este campo, hubo una cosa que me chocó bastante. Desde el principio de la carrera y estar ayudando a las personas. Y esto fue el asunto del diagnóstico. Nunca me sentí cómoda con esto de diagnosticar a las personas como si estuvieran enfermas. Los labels, yo diría los nombretes que nos ponemos y que nos casamos con ellos, porque siempre que nos dicen tienes este diagnóstico, usualmente una de las características de los humanos es que nos acomodamos al diagnóstico y decimos, bueno, esto ya sé el problema que tengo, y como tengo este problema, pues entonces ya no tengo más nada que hacer. Y eso muchas veces sirve como excusa para seguir comportándonos y para estancarnos y para seguir comportando de la manera que nos hemos comportado hasta ahora. Y entonces no crecemos y no cambiamos y nos agarramos como justificación a ese diagnóstico. Entonces esa es una de las razones por la que yo me sentí incómoda con ese diagnóstico. La otra razón era porque me di cuenta que no hay tal diagnóstico, que las personas cuando vienen a verme tienen todas un denominador común, y ese denominador común es el sufrimiento, el dolor, la depresión, el sentir, todo lo que sentimos todos los seres humanos, pero muchas veces no los compartimos y no tenemos con quién hablarlo y nos sentimos que estamos solos. Y también, a medida que yo estaba escuchando a las personas y mi trabajo era ayudarlas, pues entonces yo me identificaba con ellos y yo veía que los dolores no eran diferentes, los miedos no eran diferentes. Y entonces, tradicionalmente, en el campo de la salud mental, y yo creo que los médicos también nos enseñan, ¿no? Nos entrenan lo que es la parte tradicional, que trata de estar ahí para diagnosticar, para tratar al paciente, ya del hecho de que se le llame paciente. Ese es el enfermo y tú eres el médico, el profesional, ya crea una diferencia, lo cual interfiere en la comunicación, porque cuando uno como profesional se identifica y se abre, uno abre a la otra persona también a que se sienta cómoda y a que se entregue y a que no se sienta juzgado, porque hay muchos mitos y hay muchos tabús sobre lo que es ir a ver un terapeuta, lo que es la salud mental. Hay muchas cosas muchos conceptos que están preconcebidos y no son reales. Entonces, por esta razón, yo cuando tengo que diagnosticar lo hago porque hay que seguir ciertos reglamentos en algunos casos, pero la verdad que no lo tomo mucho en cuenta.
Para mí, lo que llegué en conclusión es que la enfermedad mental, o a veces le llamamos la locura, que todos la sufrimos, porque todos los que estamos en este planeta estamos para aprender y todos estamos en un proceso de sanación, y entonces todos tenemos algo que resolver. Y todos sentimos lo mismo a diferentes niveles y estamos trabajando en cosas distintas. Entonces, yo la conclusión que saqué es que la enfermedad mental no es más que un estado de conciencia, o mejor dicho, de inconsciencia. Porque, ¿qué cosa es el estar inconsciente? ¿A qué llamamos estar inconsciente? De la manera que yo lo entiendo, es que estar inconsciente es no estar en el presente, no vivir en el presente, vivir en el pasado, en las creencias, en lo que hemos grabado, y crear el futuro con las experiencias del pasado. O sea, las experiencias del pasado nos sirven como la plataforma para diseñar o anticipar lo que viene en el futuro. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Obviamente vamos a seguir produciendo lo que producimos en experiencias ayer, la semana pasada, el año pasado y toda la vida. Y quizás esto va hacia atrás, en la mayoría de los casos va hasta los traumas de nuestra niñez. Esto se une también al mundo rápido en que vivimos, al estrés, ¿no? Que vivimos tan rápido, y mientras más ocupados estamos, menos tenemos tiempo para estar con nosotros mismos, y más le damos rienda suelta a la mente subconsciente, porque la mente subconsciente pasa en automático, ¿no? Y entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que pensar, y la dejamos que corra sola, y no nos damos cuenta que estamos reproduciendo una y otra vez todo lo que, básicamente lo que no queremos, lo que queremos cambiar. Entonces, este segmento de cómo te sientes hoy, se nos ocurre porque eso nos lo preguntamos todos los días automáticamente. Y muchas veces ni sabemos cómo nos sentimos y respondemos. Tenemos varios patrones. A veces, según con la persona con quien estemos hablando, si es muy lejana, si es muy cercana, decimos, estoy perfectamente bien. Todo está maravilloso en mi vida. Y a veces tú en el fondo, tú mismo dices, ni yo mismo me lo creo. ¿Me lo creerán? Y te das cuenta, estás teniendo las conversaciones internas y por fuera estás luciendo otra cosa. Y entonces vamos a las redes sociales, ¿no? Facebook. Y ponemos lo mejor de nosotros, los viajes, los restaurantes, abrazos con la familia, aunque nos hayamos peleado el día anterior. Y entonces, todo eso está lindo, ¿no? Porque en realidad a mí me encanta las redes sociales. Y me gusta la idea de que sepamos a algún nivel que lo que está correcto es estar felices y estar sonriendo y abrazarnos y llevarnos bien, ¿no? Pero la realidad es que eso lo hacemos de raticos nada más. La mayor parte del tiempo, aun cuando estemos haciendo eso, aun cuando estemos de vacaciones y supuestos a disfrutar, la mente no nos deja disfrutar. Los pensamientos no nos dejan disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Y para ser feliz hay que estar conectado, hay que estar en el presente. Porque cuando estamos en el pasado, estamos en las creencias, que la mayoría son equivocadas, lo que hacemos es que dibujar el mundo alrededor de nosotros, basado en esas experiencias, y respondemos así y recibimos consecuencias que nos van a llevar otra vez al punto cero. Y seguimos frustrándonos y viviendo la vida de esa manera y no entendemos por qué. Lo más feliz que hay es un niño, sobre todo entre 0 y 4 o 5 años de edad. Y quizás algunos de ustedes no se acuerdan. Pero
El niño se levanta por la mañana y tiene toda la energía del mundo. Y algunos de ustedes que tengan niños pequeños lo saben. Tienen toda la energía del mundo que no hay quien los siga. Ellos se emocionan por la cosa más sencilla, por el amiguito que van a ver, por el juego que van a jugar, por el field trip que van a dar. Ellos se emocionan por todo y están constantemente alegres. Y si les pasa algo, lloran un ratico y cambian el canal. No sé si ustedes lo han visto, pero cuando un niño pequeño se cae, si está solito, lo más probable que mira a los lados, se levanta y sigue caminando. Pero si hay adultos alrededor, ¿qué pasa? Viene la histeria. ¡Ay! Se cayó. Viene la alteración de los padres, la exageración, los miedos. ¿Y qué hace el niño inmediatamente al ver al adulto? Pues entonces llora. Y aprende que cuando se cae, en vez de pararse y reponerse, llora. Y ahí comienzan las programaciones. Lo maravilloso del niño, del cerebro infantil, es que de 0 a 7 años de edad, estamos en una frecuencia, nuestro cerebro está en una frecuencia que está como una esponjita para absorberlo todo. Todo lo que recibe a través de sus 5 sentidos, lo digiere, lo absorbe. Y entonces, ¿qué pasa? El único problema con eso, con esa capacidad de aprendizaje del niño, es que no juzga correcto o incorrecto. No filtra, simplemente lo recoge, lo recibe y lo acepta tal y como es. Y eso incluye no solamente los mensajes que le demos, ni las palabras, sino también nuestro estado de ánimo, nuestros ejemplos. Los niños lo copian todo. Mono ve, mono hace. Ellos aprenden más de imitación que de otra cosa. O si no, también de interpretación. Y estas cosas, las cosas negativas, las aprendimos por supervivencia, por miedo. Y entonces resulta que aprendemos estas cosas y las repetimos y las repetimos y las grabamos hasta que se hacen parte de nuestra existencia y le llamamos nuestra personalidad. Si usted le dice a un niño, tú eres bello, eres capaz, se lo va a creer. Pero también se le dice, tú no eres bueno en deporte, tú eres feo, no luces bien, no eres bueno en matemática, no eres inteligente, o si quizás con un lenguaje corporal, por tus propios problemas, le das un rechazo, el niño lo puede interpretar como un rechazo y entonces pensar, bueno, hay algo erróneo conmigo, hay algo mal conmigo. Y eso se convierte en una creencia. Y todos tenemos creencias. Y desafortunadamente vamos por la vida comportándonos según nuestras creencias. Por ejemplo, vamos al niño otra vez. El niño que se siente rechazado o que se siente que lo critican o que nadie lo mira o por X razón. O ya cuando llega a la escuela, los otros niños se burlan de él. Hay algo que de alguna manera él interpreta como que hay algo erróneo conmigo, no quiero ser el centro de atención para que no me hagan daño. Y eventualmente este niño crea la actitud o el hábito de ser tímido. La timidez no es normal. La timidez es sentir vergüenza por quien tú eres. Y entonces, ¿qué pasa? Que este niño aprende en el mundo a esconderse, a ser el último en la fila, a sentarse en el último de la clase, a esconderse, a no llegar a un grupo, a no hablar. Y entonces, en el mientras tanto, no aprende a socializar por su escondite y lo hace para protegerse. Y su creencia le está diciendo es que tú no gustas, es que la gente no te quiere, es que tú no eres agradable. Pero entonces se convierte en un adulto y él va por la vida comportándose de una forma que no mira a la gente, no hace contacto visual, no saluda, se esconde y eventualmente la gente hace lo que le está pidiendo.
que rechazarlo. Y entonces al recibir ese rechazo, él va para atrás para la creencia original. Y dice, es verdad. Pero en realidad no es que sea verdad. Es que tú te estás comportando de una manera que está trayendo como consecuencia el rechazo que tú mismo sin querer estás atrayendo. Y con eso va todo. La persona desconfiada, la persona que enseñan a ser desconfiada, porque los padres tienen miedo, porque son muy sobreprotectores, el mundo es peligroso, ten cuidado con la gente, te van a engañar, te van a hacer esto, lo otro. ¿Qué hace la persona? Pues entonces aprende a ir por la vida con escudos y protegiéndose de todo el mundo y exagerando. Entonces se comporta de una manera celoso, demandante, exigente, sensible. ¿Y qué pasa? Que crea a su alrededor una esencia de que la gente no se siente cómoda alrededor de él. Porque lo que tú emanas es lo que vas a recibir. Y si tú das un mensaje de desconfianza, la gente te va a responder con desconfianza. Y no se van a sentir cómodos al lado tuyo. Porque nosotros transmitimos el mensaje a diferentes niveles. A nivel de emoción, a nivel de energía, a nivel de pensamiento. ¿Qué cosa es el pensamiento? El pensamiento genera la emoción. ¿Y qué cosa es la emoción? La emoción son sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo. Eso es todo. Pero la mente, el cerebro no sabe la diferencia entre lo imaginario y lo real. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra bioquímica constantemente con los pensamientos. Con los pensamientos negativos, nosotros hacemos cambios en nuestro cuerpo constantemente y no nos damos cuenta. Y nos provocamos estrés. Y el estrés está considerado como el 90% del causante de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando estamos emocionalmente tóxicos, pues el cuerpo se va dañando y produce un desbalance y produce inflamaciones y eventualmente el cuerpo se va enfermando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que volviendo al tema del tabú de la salud mental, a mi oficina a buscar ayuda y estoy segura que a la oficina de la mayoría de los terapeutas llegan la gente cuando ya están hasta aquí, cuando hay un problema físico, cuando ya hay un divorcio irreparable, cuando hay un problema, una ruptura en una relación, cuando hay una pérdida en un negocio, cuando alguien se está muriendo, cuando alguien se va a suicidar o se suicidó, cuando el niño se está cortando, cuando alguien está en droga. Entonces ya llegan cuando están esos extremos. La mayoría de la gente no busca ayuda preventiva y por eso es que yo quiero educar, porque yo creo que es la ayuda más efectiva. Buscamos ayuda ya cuando estamos en crisis y además como tenemos el tabú ese de los asuntos emocionales y nadie quiere admitir que tiene miedo y todo el mundo quiere presentar la imagen perfecta. ¿Qué pasa? Que nos tragamos todo eso y entonces la gente busca ayuda nada más cuando está desesperada. Y en realidad no debía ser así. En realidad debíamos educarnos porque no tenemos necesidad de sufrir. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos por querer controlarlo todo. Y sufrimos porque nos resistimos a los cambios de la vida. ¿Qué cosa es resistirse? Resistirse es no aceptar. O sea, la vida es incierta, es impredecible. Y entonces, como nosotros venimos con todos estos traumas y tenemos una idea de lo que nos puede hacer sentir cómodos, vamos por la vida esperando que todo se dé a pedir de boca. O sea, que todo
salga perfecto para nosotros sentirnos bien. Entonces, dependemos del exterior para nosotros sentirnos bien, ¿no? Y entonces, obviamente, el exterior incluye millones de gente. Incluye la familia, los hijos, los padres, los amigos, el jefe, incluye una serie de situaciones y de elementos. Y entonces nosotros queremos cambiar a los demás. El mayor problema que tenemos los seres humanos y por lo cual sufrimos es nuestra persistencia de querer controlar, de querer cambiar a los demás. Y entonces nos hacemos una misión de estar constantemente, no aceptamos las circunstancias que vienen en la vida. Y nos creemos que estamos correctos. Pero la realidad es que la mayor parte de las veces no lo estamos, porque estamos repitiendo un patrón de creencias, de complejos, de cosas que aprendimos muy temprano que ya no funcionan en la vida presente. Y las seguimos repitiendo y seguimos creando las mismas consecuencias que nos llevan a lo mismo. Pero, ¿por qué tenemos miedo a cambiar? Bueno, porque lo familiar se hace cómodo. El cuerpo humano se hace adicto a todo. Nos encanta la comodidad y nos resistimos al cambio. Todo lo que sea cambio nos resulta incómodo. Y entonces, todas estas cosas negativas, todos estos comportamientos, a veces otra cosa que pasa es que nos hacemos adictos a estos comportamientos, porque la verdadera adicción no es el alcohol, la droga, el juego, la sustancia, no. La verdadera adicción comienza con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y hay dos tipos de emociones. ¿Saben cuáles son? Ok. Hay dos tipos de emociones nada más. Amor y miedo. Entonces, es muy simple. Si quieren saber cuál es una y cuál es la otra, solo que tienen que preguntarle al cuerpo. Todo lo que se siente negativo en el cuerpo, todo lo que se siente incómodo, que nos da estrés, que nos da ansiedad, que nos da cosquillitas en el estómago, que nos hace sentir incómodo, son emociones del grupo miedo, porque el miedo es supervivencia. Vienen de ahí, vienen de esa plataforma. Y todas las emociones del tipo amor son ¿cuáles? La compasión, la alegría, el amor, el gozo. ¿Y cuáles son las de tipo miedo? La depresión, la ansiedad, el estrés, el celo, la envidia, la culpa. Esa es la peor de todas. Está catalogada la culpa como la emoción, porque las emociones tienen frecuencias, ¿no? La emoción que tiene la frecuencia más baja. Y pregúntense ustedes mismos, a diario, ¿cuántas veces no utilizamos la culpa? De dos formas. ¿Se la mandamos a otro? ¿O nos sentimos culpables nosotros mismos? Y la culpa hace mucho daño. Y se lo hacemos constantemente, lo utilizamos para manipular, para conseguir lo que queremos. A todos los niveles. Y entonces, esto hace mucho daño. Lo que es la culpa. Nos crea muchos conflictos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como sociedad, estamos viviendo más partiendo del miedo que partiendo del amor. Por ejemplo, la ansiedad es la enfermedad emocional o mental número 1 en los Estados Unidos.
¿Quién no sufre de algún tipo de ansiedad? Y ya no importa la edad. Los niños, los adolescentes, tienen problemas de insomnio. ¿Cuándo se había visto eso? Sí. Cuando tú mejor duermes es cuando eres un adolescente. Entonces, ¿de dónde proviene esa ansiedad? De el miedo constante que vivimos, el miedo a ser juzgado, el miedo a perder, el miedo a que pase algo, el miedo a no poder controlar la vida, y por eso es que estamos constantemente tratando de controlar la vida. Y entonces cuando no conseguimos eso, brota esa ansiedad. Volviendo al punto del miedo, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? De la percepción interna, no de lo que pasa afuera. Cuando aprendamos a manejar lo que pasa en el exterior diferente, entonces cuando damos un paso de avance. Cuando aprendamos a aceptar la vida como viene, en vez de ir en contra de la corriente, porque eso es lo que hacemos, ir en contra de la corriente. Por ejemplo, estás en un trabajo que no te gusta, llevas hace tiempo en ese trabajo, 10, 15 años, lo que sea. Sabes que te explotan, sabes que no te pagan bien y no disfrutas lo que haces, pero te sientes seguro, te sientes cómodo en ese trabajo y lo aguantas y aguantas todo y te enfermas, pero sigues ahí porque es safe, es seguro. ¿Qué pasa? Que la vida tiene su manera de que cuando no confrontamos los miedos, nos los pone más grandes y nos los pone al frente. Porque aquí estamos para aprender. Y el miedo es básicamente una ventana para descubrirnos a nosotros mismos y para descubrir el potencial que tenemos. Entonces el miedo hay que mirarlo de frente. Entonces estás en ese trabajo y de pronto, ¿qué sucede? Que la compañía decide venderla, deciden sacarte de la compañía por un layoff o te enfermas, algo pasa que te sacan y te quedas sin trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento existe el choque inicial que es normal para todos, pero en ese momento, si tú vienes de una programación de miedo que te la impregnaron desde pequeño, tú vas a reaccionar a eso como que el mundo se te vino encima y te sientes como un desgraciado. Y en realidad, eso puede ser una señal para algo increíble y positivo que puede venir a tu vida. Pero no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a reaccionar en las creencias y en todo lo que tenemos grabado, en la falta de confianza, en la falta de fe en nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa? Que al sentirnos apabullados por la vida, nos vamos hundiendo y hundiendo más, y eso viene a una adicción y a otra y otro problema. Lo mismo hacemos con las relaciones. Si estamos en una relación que nos hace infelices y que no nos tratas bien y que nos sentimos como víctimas, pues entonces seguimos y seguimos por el miedo a la soledad. ¿Y qué pasa? Que un día te vas a quedar solo de verdad, porque la vida quiere que tú aprendas. Y a cada miedo, mientras más le huyes al miedo, más te va a perseguir a ti. Porque nosotros no estamos aquí para eso. La preocupación, por ejemplo. La preocupación es el hábito más común que hay en esta sociedad donde se vive tanta ansiedad. Y hay una asociación positiva que tenemos con la preocupación. Por ejemplo, los padres, los que son padres, piensan que si se preocupan son buenos padres. Si te preocupas es porque amas. Y en realidad
mientras más exagerada es la preocupación y más obsesiva, porque la base de la preocupación es miedo y falta de fe, más le agonizas la vida a tus hijos, porque los asfixias, o a tus hijos, o a tus parejas, a tus hermanos, a tus familiares, porque le quitas a la gente la libertad de ser. Y a la misma vez te quitas a ti el tiempo de trabajar en ti mismo. El que está preocupado no está más en control, al contrario. Cuando estamos preocupados estamos fuera de control. Somos más propensos a accidentes, enfermedades. ¿Por qué? Porque a nuestro cuerpo se lo está comiendo el estrés. Estamos generando una bioquímica que no es sana. Y estamos provocando situaciones alrededor de nosotros. Se nos olvidan las cosas, se nos pierden las cosas, se nos daña la memoria. Y nunca estamos en el presente. Y siempre estamos generando lo malo que va a pasar porque nos pensamos que si nos preparamos para lo peor, esa es la analogía o la clave patológica que hay detrás de la preocupación. Que si nos preparamos para lo peor, entonces no nos vamos a desilusionar. Y es todo lo contrario. Entonces esa creencia nos hace atarnos. Y a veces cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a adquirir conciencia, no solo que estás adicto al pensamiento de preocupación, sino que te cuesta un trabajo horrible y tienes miedo no preocuparte. Y la mente te dice, pero ¿y si no te preocupas y va a pasar algo? Y si no le dices a tu hijo, óyeme, cuidado al cruzar la calle o cuidado si te vas de vacaciones, te piensas que si no dices esa palabra tan negativa, algo le va a pasar. Y ahí viene la culpa. Entonces una serie de cosas que se entrelazan. Y todo es por esta programación negativa que tenemos y por ese miedo al cambio. Yo les estaba hablando de las adicciones recientemente, ¿no? Y diciéndole que la peor adicción o que la adicción proviene del pensamiento, porque estos pensamientos han sido tan repetidos tantas veces y todo lo que repetimos se hace automático, ¿no? Y lo hemos repetido tantas veces que ya se hacen parte de nuestra personalidad. Y entonces, primeramente creemos que no lo podemos cambiar. Y segundo, están controlando nuestro cuerpo y ya están generando otros síntomas. Y un cuerpo en desbalance busca algo en el exterior para balancearse. Un cuerpo constantemente en estrés crónico, que es lo que es la ansiedad, que ya no sabe relajarse, que la respiración es agitada, que su bioquímica está descontrolada, busca lo primero que tenga adelante para poder sentirse bien. Ya sea la comida en exceso, pero casi siempre cuando estamos en estrés no buscamos la comida sana. ¿Por qué? Buscamos la comida, lo que le llaman el junk food. La comida mala porque es la comida que nos da la gratificación inmediata, la que calma la adicción, ¿no? La comida alta en grasas, en sodio, las comidas que tienen toxinas, ¿no? O buscamos el juego, o nos hacemos adictos a una relación, o nos hacemos adictos al alcohol, a la droga, a las pastillas, lo que sea, porque es lo que nos da la gratificación inmediata, la calma inmediata. Y no tenemos la paciencia mental para reflexionar y buscar otras cosas. Y así seguimos y nos vamos poniendo peor y nos vamos enfermando, ¿no? Entonces, de ahí proviene la verdadera adicción. Entonces, ¿dónde es que está la respuesta, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirarnos a nosotros y preguntarnos, entender que la relación más importante es la relación con nosotros mismos.
Y saber de verdad, cuando te preguntas o cuando te pregunten cómo te sientes hoy, entender que eso es una conversación diaria que tenemos que tener con nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos. No importa lo que dices afuera, sino tu estado de conciencia. Y desenfocarte de los demás. El trabajo es individual. No se puede controlar a nadie. No somos responsables de la felicidad de nadie y nadie es responsable de la felicidad de nosotros. Es un trabajo individual. Matemáticamente no funciona. Si hay un grupo de 10 y tú quieres controlar a 9, ¿no es más fácil controlar a 1? Y que cada cual haga lo mismo. Es lo único que podemos hacer, los cambios internos. Estamos hechos para cambiar, para crecer, para inventar. Cuando el cerebro no está involucrado en cambios, en pasión, en motivación, en alegría, pues entonces esa energía, porque es una energía de creatividad, se va para otro lado. Se va para inventar lo negativo, que es lo que es la preocupación. Entonces, quiero otra vez mandarles este mensaje para que tomen todo esto en cuenta y se miren hacia sí mismos. Vamos a parar ahora un momentico para que puedan hacerme algunas preguntas sobre lo que les he dicho hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, tú mencionaste que nos volvemos adictos a nuestros pensamientos. ¿Tendrías alguna técnica que nos recomiendas para no caer en este hábito? Ok. Los hábitos ya están establecidos, ¿no? Y ya son repetitivos. Y esa parte es difícil, ¿no? Nos cuesta. Pero una técnica muy eficaz, porque acuérdate que los hábitos de pensamiento vienen de creencias que están muy impregnadas en nosotros. Entonces, es hacer algo diferente, porque el pensamiento conlleva la emoción y la emoción conlleva la reacción. Por ejemplo, tú tienes el hábito de ser una persona que piensa mal, una persona posesiva, celosa en tus relaciones, ¿no? Entonces la creencia dice, si estoy alerta con la gente, con mi pareja, y si estoy vigilando y chequeándole sus correos y chequeándole el teléfono, y si estoy alerta y diciéndole constantemente dónde andaba, a qué hora llegaste, etcétera, pues tú tienes la creencia que así tú puedes controlar de que no te engañen, de que no te abandonen, porque esa es la base de la inseguridad de la persona que tiene ese hábito, ¿no? Entonces, para hacer el cambio de canal, esa persona se le dice, bueno, vamos a ensayar algo diferente. De ahora en adelante vas a hacer un esfuerzo para retraerte de esos comportamientos como un experimento. Y entonces, cuando tu pareja, por ejemplo, quiera salir, le vas a decir que bueno, que la pases fenomenal, que te diviertas. Vete con tus amigas, con tus amigos, a beber, a fiestar, y yo tranquila, ¿ok? Entonces, claro, va a haber una ansiedad involucrada porque eso va en contra de tu creencia. Pero ¿qué pasa? Que al tú empezar a hacer eso, va a haber un factor sorpresa. Y a medida que tú haces ese cambio, tu cuerpo se siente raro primero, pero después va a venir unos sentimientos agradables. Y entonces tu pareja va a empezar a sentir algo diferente. Y entonces va a ser más tu amigo y se va a acercar más a ti. Eventualmente, ¿no? Porque esto no pasa de la noche a mañana. Entonces ya esa creencia que tú tenías de que tenías que estar en control empieza a debilitarse. Y el hecho de no utilizarla, porque cuando nosotros repetimos los hábitos, activamos esas conexiones, porque nuestros hábitos son conexiones que están hechas en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, al no utilizarla, lo que no se utiliza se deshace y lo que se utiliza se pone más fuerte.
Entonces, el comportamiento nuevo, tú lo repites y ya poco a poco vas sintiendo gratificación de lo nuevo que recibes, porque en realidad la persona que tiene miedo al abandono, la persona que es muy posesiva, muy celosa, en el fondo lo que quiere es que le aseguren que la quieren y que le den atención, pero lo pide de la manera errónea. Entonces aleja a la persona. Pero con la técnica nueva hay un cambio positivo y recibe con lo que de verdad está buscando. Entonces ya se va dando cuenta y crece la autoestima y se va dando cuenta que lo que hacía antes le traía exactamente lo que temía. ¿Me entiendes? Entonces hay que poner la fuerza de voluntad en atreverse a tomar el riesgo de hacer el cambio. Y esa es la parte a veces donde uno se traba, porque uno quiere seguir con el comfort, con el hábito de seguir haciendo lo mismo y de pensar de que lo que tú haces te da resultado, aunque tienes una historia completa de evidencia de que no te da resultado. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Ok. El próximo. ¿Cuál es la mejor forma de manejar y controlar la ansiedad? Bueno, la ansiedad, ya cuando llamamos ansiedad, ya estamos hablando de algo crónico, ¿no? De algo que se ha convertido en un síntoma, porque es un cuerpo que ha estado en tensión por una X cantidad de años, y entonces ya uno se convierte en una persona ansiosa y ya entonces está agitado, te cambia la respiración, ¿sabes? Ya tu cuerpo está desbalanceado. Y entonces a veces según el nivel que tenga ya, a lo mejor necesitas asistencia médica, necesitas algunos suplementos, necesitas hacer ejercicios, cosas así para calmarlo, ¿no? Pero en el momento que estás ansioso, siempre hay algo que lo produce. Y lo que lo produce es un pensamiento, aunque estés consciente o no consciente, porque estamos constantemente juzgando el medio ambiente a través de los sentidos y a veces no sabemos qué nos cambia el ánimo o qué nos pone ansioso, pero siempre es un pensamiento, ¿no? Negativo. Y entonces cuando tienes esa ansiedad, reconocerla y decir de dónde viene y cómo me la puedo quitar de encima, cómo puedo salir yo de este momento, de este estado de ánimo. Hay muchas técnicas, pero una de las más eficaces es hacer algo físico en el momento. Cuando tú haces algo físico, en pocos minutos tú puedes cambiar tu bioquímica y tú puedes cambiar tu percepción. Y a la misma vez, psicológicamente, te sientes bien porque cuando uno entra en movimiento, uno se siente mejor y te sientes que lograste algo y te sientes que con mejor autoestima, te sientes con poder interno porque fuiste capaz de tú mismo, internamente, tomando una acción, cambiar el estado de ánimo. Entonces, a la vez que uno empieza a dar esos pasos, ya va aprendiendo otras cosas y uno va ganando confianza en uno mismo. Además, cuando tú haces un ejercicio físico, bioquímicamente hay cambios. Tú sueltas esa energía que tu cuerpo tiene, que está sobrecargado, y a la misma vez tu cuerpo, tu cerebro, producen sustancias que son calmantes naturales, porque nuestro cuerpo tiene la farmacia mejor, la farmacia más eficaz, nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de producir todo lo que necesitamos si lo tratamos bien. ¿Respondí tu pregunta? Gracias. Ok. Próxima pregunta. Ok. Mencionaste que el ser humano, el cuerpo, tiene dos emociones, el amor y el miedo. Mi pregunta es, ¿por qué el miedo siempre tiene más poder o ventaja que el amor, cuando el amor da más satisfacciones que el miedo? Muy buena pregunta, sí. Creemos más en el miedo. Básicamente porque lo venimos a través de generaciones, ¿no? Porque los seres humanos pasamos por diferentes procesos evolutivos, diferentes etapas, y hemos sido criados por padres, abuelos, que traen muchos traumas, y nosotros también heredamos los traumas de ellos,
porque nos los enseñan, ¿no? Y nos preparan, nos programan para eso. Como ya les dije anteriormente, desde que somos pequeñitos, los niños no tienen esos problemas, los niños están felices hasta que uno empieza a inyectarle cosas negativas en la cabeza, ¿no? Con la mejor intención, porque uno lo hace, los padres lo hacen con la mejor intención. Pero estamos más programados para el miedo y nos da miedo tratar lo contrario. Acuérdate que nos resistimos al cambio y entonces el ser humano prefiere hacer lo que sabe que ya funciona y repetirlo antes de cambiar porque lo desconocido nos pone incómodos y somos cómodos, el cuerpo es vago, ¿no? Y entonces se resiste a cambiar. Entonces, para saber el poder del miedo solamente tenemos que mirar alrededor. La mayoría de las veces, todo lo que hacemos, la mayoría de las cosas las hacemos por miedo. Y el mejor motivador que hay es la pasión, ¿no? Que es la pasión, la motivación, la alegría es el mejor motivador. Pero nos dejamos motivar más por el miedo. Actuamos una crisis cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando sentimos miedo. Escuchen las noticias. ¿Cuáles son las noticias que vemos? ¿Cuáles son los programas de televisión que vemos? ¿Cuáles son las novelas que nos gustan, las tragedias, ¿no? Estamos más entrenados a responder y a respetar el miedo que el amor. Y hay como cierto complejo o miedo a la vulnerabilidad. Asociamos la vulnerabilidad con debilidad y pensamos que si utilizamos el amor, los padres, por ejemplo, pensamos que si utilizamos el amor, no nos van a respetar los hijos, ¿no? Lo cual es todo lo contrario. Los hijos te respetan más cuando tú eres humano, cuando tú eres vulnerable, cuando tú reconoces tus propios errores, cuando tú te abres, los invitas a hablar, a que comparta contigo, ¿entiendes? Porque no se sienten regañados, no se sienten criticados. Entonces todo está en que ya a este nivel evolutivo empecemos a cambiar y a darle paso a esa energía que es mucho más fuerte que el miedo. Ya las generaciones nuevas ya están naciendo con esa programación, están más preparados, nos están enseñando y debemos aprender de ellos en vez de insistir en cambiarlos, porque eso es lo que queremos, cambiarlos y entrenarnos para que ellos se ajusten a nuestros miedos y entonces nosotros sentirnos cómodos. Y entonces, sí, tenemos más creencias, pero sin embargo, tenemos que dar el paso al frente para demostrar, y eso hay que hacerlo a nivel individual. Cada cual tiene que decir, basta ya de estar viviendo desde una plataforma, desde una posición de miedo. Lo único que me hace es daño a mí y alrededor. Voy a cambiar el canal. Y así es como enseñamos con el ejemplo. Cuando le funciona a uno, entonces el otro lo mira y dice, mira, fulano que bien le va, con los hijos, con la familia, con la pareja. Pues bueno, pues yo voy a hacer lo otro. Y entonces así empezamos a cambiar uno a uno, pero otra vez, repito, el cambio viene de nosotros, de atrevernos a hacer cosas diferentes, hacer cosas que todo el mundo piensa que a lo mejor eso no te va a funcionar, o está mal, o voy a fallar. Porque estamos aquí para inventar. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntar cómo se educa a un niño para que tenga las menos inseguridades posibles, los menos miedos, pero con límites a la vez. Ok, yo creo que la manera más fácil para educar a un niño, a nuestros hijos, es educarnos nosotros. Los niños copian no solamente tu comportamiento, sino tu nivel emocional, tu felicidad, tu calma, tu paciencia, cómo tú llevas la vida, cómo tú te quieres tu cuerpo, cómo tú te desenvuelves, porque tú eres el ejemplo. Y uno como padre enseña más con el ejemplo que diciendo lo que tienen que hacer cuando tú estás haciendo lo contrario. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño que se porte bien cuando te ven todo alterado y fuera de control? Entonces, la manera más eficaz de ayudar a un niño es balancearse uno mismo y a la misma vez se te hace el trabajo mucho más fácil porque tus emociones están más sanas y él está conectado contigo.
por tus emociones, con la energía, con tu bioquímica y todo. Entonces todo fluye mucho más natural cuando tú te estás ocupando y a la misma vez le estás mandando el mensaje. Esto es lo que hay que hacer. Tienes que ocuparte de ti. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, parece que ya... ¿Alguna otra? Sí. Ok. Mi pregunta es, hablando de los cambios, ¿puede haber en la misma familia, los mismos hermanos, Ujú. que uno sea más renuente al cambio, aunque vea que el hermano mayor está más feliz, más contento? Claro, ujú, sí. Eso sucede y eso es parte de la vida, ¿no? Del riesgo que tomamos cuando decidimos cambiar para ocuparnos nosotros y para tener una vida más sana y feliz. No necesariamente todo el mundo te va a responder de la manera más positiva. Hay personas que son muy cercanas a ti que se van a resistir y quizás hasta se resientan por el cambio tuyo, porque lo toman como un abandono, ¿no? Y eso a veces nos crea conflicto, pero a la misma vez yo siempre le digo a la gente, como quiera que sea, lo vas a ayudar más dándole el ejemplo que si te unes a él y te involucras en su patología, ¿no? Pero esto siempre va a ser así, no necesariamente porque tú cambias, las personas que están alrededor tuyo van a cambiar positivamente, porque tenemos diferentes niveles de resistencia. Y hay personas que quieren seguirse alimentando de su posición de víctima, de sus miedos, de su culpa, porque ya están demasiado patológicos y entonces no quieren cambiar, se resisten a cambiar, están demasiado adictos. Y desafortunadamente, a veces tenemos hasta que distanciarnos de ciertas relaciones para poder nosotros seguir creciendo. Acuérdense que el crecimiento es individual. Estamos todos unidos, pero en el mundo físico nuestra tarea, nuestro camino es individual y pertenece a cada uno hacer ese esfuerzo para superarnos y para alcanzar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y cada persona, una cosa que no podemos hacer por el ser humano que amemos más en este mundo, que casi siempre son los hijos, ¿no? Lo que se ama más incondicionalmente. Por mucho que tú los ames, hay una cosa que tú no puedes hacer y es inyectarles felicidad. Le puedes dar lo que quieras, pero si ellos rehúsan a ser felices por sus propios programas, tú no lo puedes cambiar. Eso es una decisión muy individual. No tenemos la capacidad de hacer a otra persona feliz y no le podemos exigir a nadie que nos haga feliz. Pues nosotros a veces no sabemos ni lo que queremos, ni lo que nos hace feliz, entonces queremos que las parejas y las otras gente alrededor de nosotros nos hagan feliz. Eso es una responsabilidad muy individual y eso hay que aprenderlo muy bien. ¿Satisfecho? Gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, solo me queda darle las gracias por su atención y decirle que en próximos segmentos de cómo te sientes hoy, queremos cubrir temas muy importantes que hemos cubierto aquí, algunos en parte, ¿no? La familia, las relaciones, las enfermedades, las adicciones, etc. Y yo quisiera que nos escribieran, que nos dejaran saber cuáles son los temas que le interesan para nosotros seguir trabajando y seguir mejorando este trabajo para educar y despertar a la comunidad para que sigan adelante en su bienestar y alcanzando su felicidad, porque acuérdense, estamos aquí para sufrir, estamos aquí para ser felices, para amar y para ayudarnos unos a otros. Muchas gracias.